Para nosotros también es un gusto grande y que nos vengas a contar sobre la actividad de NACOM, que es asociación. Sí, es una asociación civil, son chiquita, en realidad no es una organización no gubernamental, no es una ONG sin fines de lucro, así que, pero bueno, estamos reconocidos como una asociación civil, más que nada para todo lo que es la parte legal y demás de la asociación. Bueno, y contanos un poquito, contarle a la gente de qué se trata NACOM. NACOM se trata de un grupo de personas unos locos soñadores que solemos decir nosotros. Seremos aproximadamente unas 30 personas, más o menos. La realidad es la mayoría son de Capital, que nos abocamos más que nada a la asistencia comunitaria, tanto sea o principalmente la parte médica, pero también todo lo que es asistencia desde la parte social, de poder hacer la construcción de pozos de agua, principalmente, todo lo que es eso en la comunidad Pueblos Originarios, la comunidad COM, que está en el impenetrable chaqueño, o sea, bien adentro del monte. Cada campaña que nosotros hacemos, solemos ir hasta una ciudad cerquita del monte, que es Villa Bermejito, y de ahí nos adentramos al monte cada día, que son más o menos 70, 80 kilómetros dentro del monte, para ir a cada uno de los parajes. Y ahí es donde hacemos nuestras actividades, desde la atención médica, también hacemos actividades con los chicos, cuando van las maestras, hacemos recreación, y también obviamente hacemos comidas, que hacemos unos almuerzos comunitarios, donde estamos a la par que ellos siempre, y obviamente repartimos donaciones todas las veces que podemos llevar un camión con donaciones, porque eso también obviamente implica un costo también para nosotros. Así que bueno, esa es un poco la actividad a grandes rasgos de NACOM. Ustedes están recibiendo donaciones durante todo el año, pero ¿con qué frecuencia viajan ustedes a la entrega? Nosotros la frecuencia que viajamos son 2 veces al año, más o menos entre abril y en octubre. Recién el año pasado fue el primer viaje en octubre post pandemia, porque en el medio de la pandemia obviamente hubieron 3 años donde no se pudo ir, pero bueno, hay una de las escuelas donde tenemos muy buena relación con uno de los maestros de allá y que pudimos... mandábamos dinero a un mercadito y de esa manera podían llevar, compraban las cosas ahí y podían llevar donaciones adentro del monte. Pero si no, viajamos en octubre, el último viaje nuestro fue en abril y el próximo viaje va a ser en octubre. La realidad es que no siempre podemos llevar donaciones, por ejemplo, de ropa o de gran cantidad, porque no es que no tenemos un flete nuestro, por así decirlo. Entonces hay que contratarlo y eso implica otros gastos. Pero el último viaje que hicimos en abril sí hemos llevado, y de acá la verdad que la gente respondió muy bien, porque desde acá de Chivilcoy nada más hemos llevado 2 fletes hacia una sede, que en realidad es la casa de una de las señoras de allá de Buenos Aires, donde cargamos un camión con doble chasis, por así decirlo, y pudimos ir a entrar al monte a colaborar con esas donaciones también. Está bien. Mario, acércate. Sí, buen día, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cuánto hace que están funcionando ustedes como asociación civil? Mira, NACOM en sí hace más o menos unos 12, 13 años que nació. Nació porque uno de los médicos, que es un colega mío, que es con el que yo me enganché, por así decirlo, había ido en viaje a la comunidad con otro grupo de gente, con un laboratorio, una cosa así, y se enganchó, y desde ahí él arrancó y empezó a decir, che, acá hay que hacer algo más. Y empezaron a funcionar como comunidad, de a poquito empezó a sumar gente. Igual yo hace muy poquito que estoy, yo recién hace un año que estoy. Y yo traje, desde octubre del año pasado que vine acá, empecé a movilizar acá a Chivilcoy para dar a conocer un poco también la comunidad acá en Chivilcoy. Digamos que hace un año que estás trabajando, pero hiciste una movida terrible. Sí, la verdad que sí, moví bastante el avispero acá en Chivilcoy. Sí, se nota mucho. Claro, ¿y cómo se mueven? Porque hablaste que son la mayoría de Capital. ¿Cómo se mueven con la campaña para conseguir alimentos y todas esas cosas? Mira, por ejemplo, la última campaña que hicimos fue, hicimos como 2 puntos sede. Un punto sede acá en Chivilcoy, que fue la casa de mi mamá, que un poco más creo que me echaba a mí y a todas las donaciones. Llenamos casi todo nuestro garage de donaciones. Y la otra sede, una de las señoras que está en la zona de Ramos Mejía, era la que juntaba y subclasificaba las cosas. Porque también es cierto, nosotros si bien, por ejemplo, juntamos ropa, acá juntábamos y clasificábamos en adultos, en mujeres, en hombres. Pero después cuando se llega a repartir allá, uno tiene que subdividirlas en bolsas y poner, por ejemplo, algo para adulto hombre, algo para mujer, algo para niños, para hacer bolsas más chiquitas y poder repartir mejor en la comunidad. Y que después entre ellos se cambien si no tienen nenes o si tienen más nenes y se van cambiando. Entonces, desde acá de Chivilcoy contratamos un flete
Una vez que hicimos, bueno, hasta tal día juntamos y lo llevaron todo a Buenos Aires y después de Buenos Aires ahí partió el camión, un camión que bueno, tuvimos que pagar, pero la verdad que con el que siempre viajan cuando hacen las donaciones y pudimos llegar con el camión para llevar las donaciones. ¿Cómo puede canalizar la gente para hacer la entrega de las donaciones? Todas las donaciones, yo igual ahora te voy a dar mi número de teléfono. Más allá de las donaciones también hacemos eventos, lo que estamos haciendo por ejemplo ahora, además de lo que es donaciones más que nada recibimos alimentos ahora porque el tema de la ropa no sabemos si tenemos un camión para poder trasladar ahora en octubre, pero sí alimentos o todo lo que son insumos médicos, por ejemplo a veces pasa a veces en las farmacias, yo a veces digo que si están próximos a vencer algunos medicamentos también lo podemos llevar porque lo que es ibuprofeno, paracetamol, esas cosas es lo fundamental y vos pensás que hay gente que está en el medio de la nada, donde no hay ni agua, que quizás tiene un dolor de cabeza y no tiene ni cómo paliar eso. Entonces, esas son las cosas que siempre digo, paracetamol, ibuprofeno, alimento para perros también, porque la verdad que las mascotas, si el estado de las personas es bastante de desnutrición y deprimente, imagínate lo que son los animales. Sí, no. Así que todo eso y lo juntamos acá en Chivilcoy, en mi casa, en Ituzaingó 274. Y lo otro que estamos haciendo también son otras dos cosas a la par, que es para el viernes 23 estamos haciendo una venta de empanadas de carne y de jamón y queso que pueden encargar hasta el martes 20 a mi número de teléfono, que es 15 48 18 54 y podemos ahí encargar para después el viernes 23 las repartimos, ahí para juntar algo de plata también. Bien. Y a la par hay una rifa, que la rifa anterior, quien ganó el sorteo era una bicicleta y la donó, así que podemos volver a hacer una nueva rifa. Así que tenemos una nueva rifa de una bicicleta también, que va a ser más o menos para la fecha del Día del Niño, creo que es el 19-18 de agosto, que es más o menos la fecha para el Día del Niño, así que también una rifa de 500 pesos para los que quieran colaborar. Y siempre mi número. La pregunta que se me viene a la mente es pensar en esa gente, en esas personas que están allí, en ese lugar tan inhóspito que la verdad uno no quisiera estar, pero ¿cómo recibe esta gente? ¿Son reacias? ¿Lo reciben con gratitud? ¿Cómo es la reacción? ¿O ya se van familiarizando? Hay de todo. La realidad es que después de 13 años de que NACOM viaja, o sea, va al monte, ya hay vínculos con diferentes personas de la comunidad, donde eso también nos permite a nosotros avisar antes con tiempo, o a veces algunos tienen, por ejemplo, el maestro que tiene la posibilidad de tener su teléfono, entonces podemos avisar y podemos contactar para decir tal día vamos, y cuando vamos, la verdad que nada, es pura sonrisa, o sea, te llena el alma, o sea, vos volvés más lleno de lo que vas, y uno dice, pero va un ratito y es un día nada más, pero ese día es un montón. Y es como siempre cuento, una vez me contó uno de mis compañeros que una de la gente de la comunidad le dijo que a veces no importaba cuánto traían, lo que importaba era que sabían que había alguien que estaba pensando en ellos. Y eso es lo fundamental, la verdad que es increíble. ¿Tenés información de que haya otras organizaciones que también están llevando donaciones? Sí, hay varios grupos que suelen ir al monte, lo que pasa es que el monte es enorme y hay diferentes parajes. Claro. Entonces ha habido otras organizaciones que suelen ir, o algunos que van hasta la ciudad. Ahora tenemos un contacto con una gente de Mar del Plata, que son todos profesionales de la salud, que justo coincidimos cuando fuimos la otra vez unos días, pero ellos van hasta la ciudad cerquita, que es Villa Bermejito, y no se adentran en el monte. Entonces, bueno, nuestra gran ahí lo que estamos viendo, a ver si podemos hacer algo en conjunto para poder ir juntos, porque la verdad que nosotros tenemos muchos voluntarios, pero también somos pocos médicos. Y lo que más necesitamos también son médicos, odontólogos, que es fundamental también. Y como profesional, ¿con qué tipo de enfermedad común te encontrás allá? Mirá, la verdad que hay mucha desnutrición, tuberculosis también, todo lo que son enfermedades infecciosas. Vos pensás que la gente toma agua de un charco, y cuando yo digo charco, no digo el charco que vemos acá cuando ahora se junta un poco de agua, que hay cemento, y no, es el charco en el barro, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, ¿y para qué le doy un antibiótico si van y van a seguir tomando esa agua? Entonces el problema principal acá es el agua. Entonces todo lo que son las enfermedades relacionadas a eso es
es lo que encontramos. ¿No tiene ningún apoyo del gobierno de Chaco esa comunidad? Mira, como siempre digo lo mismo, nosotros somos una organización apolítica, pero acá no es es un Estado que históricamente fue ausente. Son pueblos originarios que siempre estuvieron sin alguna protección del Estado, y lo que tienen hoy en día algunos es lo que es la asignación universal por hijo, claro, que es la asistencia por ley. Pero también es cierto que vos, para poder ir a cobrar eso, tenés que ir a un cajero. Y para ir a un cajero ellos tienen que salir del monte, que son más o menos 80, 100 kilómetros a la ciudad más cercana. Entonces ya eso implica un gasto. Y no todos tienen posibilidades para poder ir y acercarse. Entonces es un tema complicado también eso. Pero bueno, nosotros más allá de eso seguimos haciendo nuestra asistencia y haciendo lo que es fundamentalmente los colectores y las bombas de agua, que la última vez pudimos arreglar 2 bombas de agua. ¿Y cómo se maneja esa comunidad? ¿Tienen un jefe? ¿Cómo es la comunidad esa allá? Mirá, hay, según el paraje que va, hay como diferentes comunidades. Tienen sus propios caciques, por así decirlo. Líderes, sí, por así decirlo. Pero la realidad es que todos se llevan bien con todos y es un diálogo permanente entre todos. No es, hay uno o dos que pueden decir son los que manejan un poco la situación, pero tienen voz todos ahí. No es muy recta la pirámide. Y según lo que vos vas palpando y tu experiencia, ellos quieren quedarse ahí, no hay posibilidad y no hay intención de irse de ese lugar. No, pero vos pensás que es donde vos naciste. Sí, vos estás en tu casa de toda la vida ahí, y no tenés por qué irte de tu casa. Lo ideal sería poder ayudar de reforestar el bosque, todo lo que es el monte, para poder hacer una tierra un poco más fértil, poder dar colectores de agua para que pueda haber agua y que ellos puedan hacer sus siembras, sus cosechas propias ahí. O sea, hay muchos trabajan con lo que son los paneles de abeja. Hay algunos que tienen unos paneles de abeja y están exportando miel con eso. Hay muchos que hacen artesanías. Pero es tu tierra, es tu lugar donde naciste. No es que nosotros pensamos en que salgan de ahí y se olviden del monte. Son pueblos originarios, pueblos que nacieron de ahí, que están aferrados a sus raíces. Sí, el mayor problema es el tema de lo alejado que está de la ciudad y de lo que es esa zona. Sí. Y allá tenemos de tierras fértiles, ellos pueden sembrar, hacer sí, lo que pasa es que también lo de tierra fértil es tomado entre comillas, porque no hay agua. Claro. Entonces es todo árido el terreno. Entonces, si no tenés agua, no hay mucho que podamos sembrar. Y con respecto al tema de educación y salud, porque ustedes brindan una gran colaboración, pero después se van. Sí, es cierto. Y ellos quedan ahí. Es cierto. ¿Cómo es el tema de educación y el tema salud? El tema de la educación, hay en algunos parajes escuelas, como te digo, acá en el paraje que vamos nosotros, que es el Algarrobal, que solemos ir casi todos los años, hay un maestro y también hay maestras. Siempre nos vamos al maestro porque la verdad que Ricardo, el trabajo que hace es excelente, de ir a veces a buscar a los chicos a las distintas casas cuando no se pueden acercar a las escuelas. Las escuelas tienen ayuda, alguna que otra subvención por parte del Estado, entonces tienen alguna merienda o alguna comida que suelen darle en las escuelas. Ellos hasta la primaria siguen teniendo también su propio lenguaje, que es la lengua com, ¿sí? Y después en secundaria obviamente siguen con el idioma en castellano, por así decirlo. Que eso también es lo que a veces hablamos con el maestro, esto de que cómo empezamos a invadir con nuestras formas y dejar un poco el tema de lo que es su propio lenguaje. Y después la parte de la salud, todo Chaco es complicado el tema de la salud, porque vas a la ciudad, a Villa Bermejito, y tampoco tenés muchos médicos, se paga muy poco, lo vemos acá mismo en Chivilcoy a veces, las deficiencias en salud. Imagínate en un pueblo en el medio de la nada. Es mucho la deficiencia que hay en salud, en todo sentido, tanto o sea dentro del monte, que inalcanzable que alguien entre al monte, algún médico. Hay un paraje que tiene un hospitalito, pero una vez cada tanto. Y imagínate, ya en la ciudad hay déficit, porque no hay buena paga, mucha cantidad de gente, es complicada la salud. Me viene a la imaginación que, hablando de los pueblos originarios,
En el tema salud debe haber mucho medicina natural. Ellos han siempre practicado la medicina natural y me imagino que en este caso lo deben implementar en muchos casos, ¿no? Sí, a veces más que nada en patologías neurológicas, todo lo que son crisis comiciales, epilepsia, esas cosas, a veces está mucho esto de que el nene quedó así porque, no sé, vino una maldad de tal lado y pasó esto y quedó anonadado y por eso quedó con esta malformación. Claro. En esas cosas suele pasar más que en todo lo que son las patologías neurológicas. Pero ellos, cuando nosotros vamos, no es que nos ponen un freno a la medicina tradicional, al contrario. Todos quieren ser bien atendidos, todos quieren su control clínico. Y a veces nosotros lo único que hacemos es tomar la presión y no mucho más, porque tampoco podemos hacer mucho. Claro. Ahora lo que queremos ver es la posibilidad de poder entrar con un equipo de rayos portátil para por lo menos hacer una que otra placa de tórax y poder ver algunas patologías que a veces vemos pacientes que están saturando bajito, que tienen... Y vos le decís, bueno, vayan hasta el hospital de Castelli, pero no sabemos si llegan hasta el hospital de Castelli, que es la ciudad más cercana. Y a veces van al hospital de Castelli y capaz que Castelli tampoco tiene mucho para ofrecerle. Y hay una gran problemática, vos como profesional me lo podrás corroborar o desmentir, pero acá hay un tema que la atención primaria ustedes la pueden brindar, pero cuando tenés que hacer un seguimiento, ¿cómo lo haces? Exactamente, por eso ahí es donde se nos corta un poco las piernas, por así decirlo, no llegamos. Pero a veces sí ha pasado que hay cosas que hemos detectado, no yo, gracias a Dios todavía, pero sí mis compañeros, patologías graves que han pasado. Por ejemplo, una vez un bebé que había hecho una crisis comicial y lo llevaron directo a los mismos compañeros hasta el hospital más cercano, o sea, esas cosas. Pero después también una vez han traído una nena que tenía un labio leporino y pudieron hacer el contacto con la gente del Garrahan y lo trajeron al Garrahan para poder hacer el seguimiento después, para que puedan operarlos ahí. O sea, lo que podemos sacar y podemos encontrar en lo primordial ahí en la base y poder traerlo a Buenos Aires para poder solucionarlo, hacemos. Pero tampoco lo podemos hacer con todos, porque tampoco es que podemos sacar a la gente por sacarla. ¿Cuánta gente hay, Tati, ahí en esa comunidad? Y no tenemos un conteo exacto, pero sí le puedo decir que en las últimas visitas, ¿cuánto hemos atendido? Nosotros cuando atendemos hacemos historias clínicas básicas y más o menos en el Algarrobal, que también había ido gente del Espinillo, hemos atendido más o menos en un día 90 personas. Desde adultos, niños, he hecho de pediatra muchas veces cuando lejos estoy de la pediatría. Y más o menos en el otro paraje, que es Palma Sola, que también van la gente de Campo Azul o de Palo Mercado, ahí también unas 60 personas hemos atendido. Hablaste de la falta de agua y luz. Y luz, algunos que otros panel solar, pero lo que ya es demasiada modernización. Si no, tampoco hay corriente eléctrica. Quizás Mario y los oyentes no conozcan la historia, pero muchos se van a preguntar ¿por qué Itatí se introduce en este mundo de la solidaridad? Pero vos tenés una historia por el cual a vos te lleva a ese lugar. Sí, la verdad que se me eriza la piel cada vez que lo cuento o me preguntan eso. Siempre tuve la necesidad de adentro de poder colaborar con algo. Mi papá nació en el Chaco, yo ya no lo tengo a mi papá, y mi abuela era descendiente de la comunidad Com, que yo antes no sabía y le decía Toba. Y Toba es un nombre mal llamado que nos enseñan en la escuela, por eso las otras comunidades le decían a los Com, porque Toba significa frentón. Entonces ellos se rapaban un poquito más de la parte de adelante para tener frente larga como para combatir. Entonces a la otra comunidad le decían frentón. Entonces yo cuando era muy chica siempre así hablaba con mi abuela y eso. Mucho contacto no tuve, pero siempre me había quedado esa idea de mi abuela descendiente de Toba, que le decía yo mal llamado. Y siempre le decía que yo quería ser médica para poder ir a mal llamado también, curar los indiecitos que uno nos decía cuando éramos chicos. Claro. Y siempre tuve eso en la cabeza y esas ganas. Y cuando empecé a ver a Miguel, que es el médico que es como el fundador de NACOM, que hacía todo esto y sentí algo por dentro que tenía que hacerlo. Y bueno, y así fue. Me siento como que estoy devolviéndole un poco algo a mis raíces, a mi familia, a mis antepasados, haciendo esto que hago. Una historia hermosa. Sí. ¿Y cuántos son los componentes del grupo de UNACOM?
Y NACOM seremos aproximadamente unas 30 personas. Como todo grupo, entran y salen gente, como siempre. Y de esos 30 personas tenés de todo. Desde médicos, enfermeros, tenés un arquitecto que fue el que hizo los colectores de agua, tenés voluntarios, maestras, ha ido peluqueros que le han cortado el pelo a la gente, odontólogos, que ahora lo que más necesitamos porque los que estaban ya no están más, pediatras, más o menos tenemos unos 30 personas activas. Fíjate el lado bueno, ¿no? Cuando los gobernantes se pelean para ver quién quiere ser presidente o no. Es que sería imposible si no tenemos personas sí, como gente, Itatí y organizaciones como esta. Y la mayoría profesionales, cuando podrían estar cómodos en su casa, ¿no? Están haciendo este gran trabajo con el impenetrable. Así que la verdad que no sé, no hay palabras para elogiar esto. Sí, la verdad que sí, pero... Itatí, yo sé que tenés compromisos, pero tenés los micrófonos desde ya abiertos para cuando lo necesites y como para ir cerrando la nota, si querés agregar algo más, me interesaría que reiteres los números de teléfono, cómo hacer llegar las donaciones, cómo comunicarse contigo y por la venta de las empanadas para que están preparando ustedes y de la rifa. Sí, tanto la rifa como las ventas de las empanadas. Las empanadas son para el viernes 23, pueden seguir reservando todavía. Claramente yo no las hago las empanadas, bueno, porque lejos estoy de eso. Bueno, pero toda la gente que movilicé acá, excelentes cocineros que nos han hecho la comida cuando fuimos allá. Así al menos hacerle al República. Bueno, sí, para preparar los deditos, como dicen mis compañeras. Así que la venta de empanadas es para el viernes 23. Y bueno, las rifas a la par, que son para agosto, pero ya la estamos vendiendo. Y ambas cosas la pueden conseguir con mi número de teléfono, que es 15 48 18 54. Y también nos pueden seguir por las redes, el Instagram de NACOM. NACOM se escribe NAQOM, es NACOM-com. ¿Sí? O sea, NAQOM-QOM. Así que nos pueden seguir ahí por Instagram, también pedirnos. Y lo que también, bueno, son donaciones, podemos hablar por celular y las pueden hacer llegar a Ituzaingó 274. Ituzaingó 274. Itatí. Pregunten por la señora Carmen. Sí. Un placer, Itatí. Y bueno, te reitero, inauguraste los estudios de la radio, como invitada. Sí, un orgullo, la verdad, todo muy lindo bueno. y ya la próxima vez esperemos que esté todo terminado. Excelente. Faltan algunos detalles, pero bueno. Muchas gracias. No, a vos y bueno, ya sabes, los estudios, ya sabes dónde quedan, mi número de teléfono, acordamos y hacemos la nota. Gracias por compartir esto y por hacer la voz también de esa comunidad. Es que es nuestra misión, colaborar con ustedes, ya que tenemos la posibilidad de llegar a través de la radio a muchísima gente, totalmente, por suerte, y bueno, es lo mínimo que podemos aportar para que esto siga adelante. Gracias. Y a ti te agradecemos mucho, felicitaciones, un abrazo grande para vos y todos tus compañeros de UNACOM. Muchas gracias. Señores, Itatí Pérez, la doctora Itatí Pérez, hablando de esta organización NACOM, que es un trabajo tan solidario y tan bueno. Nosotros continuamos, tanda comercial y regresamos.